tardes a todos. La idea, si quieren me acerco un poquito más. La idea del Centro Regional de Estudios Ciudadanos Centro Regional de Estudios de Energía la idea fue crear un centro de pensamiento independiente sobre temas de energía. La idea, para que tengan una analogía que les sirva para entender lo que estamos tratando de hacer, es que esto ojalá se vuelva como un desarrollo de energía. Colombia es un país lo suficientemente grande, lo suficientemente rico en temas de energía como para tener un centro independiente. Y lo que hemos tratado de hacer es montarlo para echarle números a la transición energética y entender mejor los debates y ayudar a que sean mejor entendidos por el público en general. Eso es lo que hace este centro que todavía no ha cumplido los 3 años, pero que afortunadamente ya ha podido presentarle trabajo al país en diferentes instancias y creo que ha sido muy interesante y afortunadamente bien recibido. Ha manifestado usted que hay que ser avesados, asumir retos de cara a esta transición energética. ¿Hablamos un poco del particular? Pero no sé si podría ser más específico con de qué necesitamos en términos de transición. Sí, de quizá tomar decisiones de fondo con todo lo que se avecina. Pues es que mire, yo creo que uno de los problemas que tiene el país en este momento es que la discusión de la transición pareciera casi que estar completamente circunscrita a cuánta generación eléctrica con energía solar y cuánta con energía eólica se está haciendo. Y pareciera ser que si uno genera lo suficiente con viento y sol, ya hizo la transición. Y la verdad es que eso no podría estar más lejos de la realidad, porque lo que necesitamos es hacer una lista grandísima de cosas para poder cambiar la forma en que producimos y consumimos energía de tal manera que podamos descarbonizarnos. Acuérdense que el país asumió unas metas y dijo a 2050 tenemos que ser carbono neutros. De aquí a 2030, en 7 años, tenemos que bajar el 51% de las emisiones y a 2050 el resto para llegar a cero. Y cuando uno mira la lista de tareas que tiene que hacer para cumplir eso, se da cuenta que sí hay que aumentar la generación con fuentes de bajas emisiones, pero hay que hacer muchas cosas más por el lado de la oferta, por el lado de la infraestructura de soporte, por el lado de la demanda, por el lado de la financiación, por el lado de la regulación, por el lado del manejo del entorno en las comunidades. Y uno no ve la discusión allá y esperamos ahora que el gobierno, que dijo que iba a presentar su hoja de ruta de transición en mayo, salga con un plan suficientemente grande y suficientemente integral que nos muestre cómo va a ser ese camino, porque los retos son fiscales, productivos, bueno, de todo orden. Ahorita estabas hablando acerca de la justicia energética social. ¿Realmente qué es esto? Lo pregunto porque, digamos que entendiendo las nuevas políticas del gobierno, pues digamos que las regalías son algo súper importante que tiene el sector de hidrocarburos y se deja de explorar, pues hay un potencial que se dejaría en la región. ¿Cómo entender este concepto sin que a mí me suene contradictorio? Entonces, ¿cómo lo defines? Pues el problema es que las discusiones, cualquier discusión en materia de justicia es difícil. Es difícil porque cuando uno está hablando de temas más matemáticos, pues es más preciso y más fácil de definir. En conceptos como la justicia, que son conceptos que tienen tantos ángulos, que son tan importantes, pero en cierta forma tan abstractos, pues es muy difícil. Es muy difícil y se presta para todo esto. En la presentación que hacíamos ahora, dábamos unas ideas de cómo pensarlo y tal vez una buena aproximación es decir, si yo quiero hacer una transición energética justa, como ha hecho el gobierno, que es su prioridad, debería seguir por lo menos 2 pautas. Una es ocuparme del bienestar de los grupos más vulnerables, asegurarme que el bienestar de los grupos más vulnerables no desmejore. Y la otra cosa de la que debería ocuparme es de la producción de las cosas, de que haya la mayor cantidad de bienes y servicios, en este caso de que los costos y los beneficios de la energía sean los mayores posibles, los beneficios de la energía para todo el mundo. Entonces cuando uno piensa, ok, vamos a mirar el bien, eso todavía sigue siendo como muy abstracto, entonces vamos a ver cómo es el tema del bienestar
de los grupos más vulnerables, uno ahí puede empezar a aterrizar y decir, bueno, ¿en qué se afecta a la gente más débil de Colombia con la transición? Las tarifas, el gobierno lo ha dicho, pero las tarifas. Dos, ¿quiénes van a perder con la transición su empleo? Por ejemplo, los que se dedican a la producción de carbón, los que se dedican a la producción de hidrocarburos, ellos pueden perder sus ingresos. ¿Qué va a pasar con ellos? Tercero, desde el punto de vista fiscal, ¿qué hacemos con todos esos municipios, esas regiones del país que dependen presupuestalmente para atender sus necesidades del carbón y el petróleo? Entonces ahí tenemos una cantidad de frentes que empiezan a salir asociados a la transición energética justa que no podemos descuidar. Y finalmente viene otro problema y es las tensiones que hay entre las diferentes acciones que se puedan tomar. Entonces, por ejemplo, si uno dice yo quiero renunciar al gas de Colombia, no vamos a hacer más exploración, nuevos contratos de exploración y explotación. Sabemos, según las cifras del propio gobierno, que en la segunda mitad de esta década perderíamos la autosuficiencia. Entonces uno dice, bueno, yo tengo gas, yo necesito más gas para la transición y voy a renunciar a mi propio gas. Pero si yo importo gas, ¿no será que el gas es más caro, el gas importado? ¿Y no será que además ese gas no paga impuestos y no paga regalías? El gas importado. Y es más caro y además no podría generar más emisiones y le toque transportar para traerlo hasta acá. Entonces ahí uno dice, dar esas señales de marchitar los hidrocarburos tan rápido puede generar unos problemas muy complicados en términos de equidad, ¿no? Entonces ahí es donde están esas tensiones y ahí pues puede haber muchos más ejemplos, pero ahí hay muchas tensiones. Entonces si vamos a hablar de la transición justa, vamos a reconocer, vamos a poner todo esto sobre la mesa y vamos a hablar de esto, a ver cómo resolvemos estos problemas que no son fáciles. Respuesta cortica. No, fue muy bueno. Quería como cambiar un poquito de tema y desde el CRE, ¿cómo ven el fenómeno del niño? ¿Qué probabilidades ven para el segundo semestre? ¿Y qué opciones tiene el sector energético para no apagarnos en un escenario caótico o en el peor? Pues miren, el niño es un fenómeno que ocurre, nadie sabe exactamente cuándo, ¿no? Más o menos cada 5 o 7 años, pero nadie sabe exactamente cuánto, nadie sabe exactamente cuánto va a durar y nadie sabe exactamente qué tan intenso va a ser. Entonces tenemos mucha incertidumbre alrededor, pero tenemos buenos modelos. Y hay una agencia, la Agencia Oceánica de Estados Unidos, que se llama la NOAA, que es la que recopila los modelos de todo el mundo para las predicciones del niño. Y esa agencia dice que para la última parte de este año la probabilidad de ocurrencia de un niño es del 90%. 90%. O sea, prácticamente sería una certeza que vamos a tener niño a final del año. ¿Qué más dice la NOAA? La NOAA dice, pasamos muy rápido de niña a niña. Si ustedes se acuerdan, esto era lluvia y lluvia y lluvia, en todos lados lluvia. Tuvimos como casi 3 años de niña y la transición fue muy rápida. Ahorita estamos en transición, pero va a ser muy rápida. Y la otra cosa que dice la NOAA es que la probabilidad de que el niño sea fuerte es del 40%. Esto ellos todos los meses van actualizando sus pronósticos. Entonces, supongamos que estamos abocados o que es muy probable que haya un niño fuerte a final de año. Si eso es así, ¿cómo nos puede afectar? Las afectaciones son no solo en energía, pero el tema que nos ocupa es energía. Lo que pasa cuando hay un niño es que llueve menos. Y al llover menos, lo que vamos a tener es una menor capacidad de generar con hidroelectricidad con agua. Entonces vamos a depender mucho más de las térmicas. Entonces ahí es donde nos pueden empezar a hacer falta los proyectos que están demorados y que no entran, por un lado. Y por otro lado, como aprendimos en el niño 15-16 que fue tan duro, esas periodos de niño normalmente uno no solo tiene un problema. En el 15-16 se nos entró tarde una planta de gas, una sentencia judicial cerró el Quimbo, luego hubo un accidente y se quemó la hidroeléctrica de Guatapé, estaba cerrada la frontera con Venezuela, infraestructura de transporte para los campos de gas de Córdoba y Sucre para llevarlos a los puntos de consumo en la costa también se retrasaron. Se dañó Termoflores, que está aquí en Barranquilla. De hecho, las cosas tienden a venir como en paquetes. Entonces uno no puede simplemente decir, es que si no llueve vamos a estar tranquilos. Uno con un niño nunca está tranquilo cuando el sistema depende de la hidroelectricidad. Y lo que mejor que puede hacer el país ahorita es estar seguro de que toda la oferta que pueda estar lista ahora va a estar lista
de que no va a haber mantenimientos. Tiene que empezar a trabajar con la demanda. Ustedes se deben acordar, yo estoy seguro de todos se acuerdan de apagar paga. Eso el país se lo tomó muy en serio y la demanda logró reducirse muy significativamente. Entonces también hay que pensar cómo vamos a trabajar por el lado de la demanda para tratar de que no tengamos problema. Y hay otra cosa que es complicada, es que normalmente en los periodos de niño, como hay escasez de agua, que es una forma de generación que es relativamente barata, los precios se suben. Y cuando los precios se suben, quien tiene que comprar energía en bolsa, ¿no? Porque si a uno, los que viven aquí será Aire, los que vivan en Bogotá será Codensa, los que vivan en Cali se los lleva, no será Celsia o en Cali, no sé. Quien le presta la energía, el servicio de energía eléctrica a uno, tiene la energía comprada, ya sea por un contrato, y ahí no importa qué pase con los precios, se lo compra en bolsa. Y el que la tenga en bolsa, si los precios se suben mucho, pues se van a encarecer las tarifas. Y si se encarecen las tarifas, eso es problemático. Y eso nos genera problemas de equidad. Entonces realmente es una situación de mucho estrés para el sistema cuando hay, y no solo el eléctrico, para el sistema es mucho estrés y tenemos que estar muy, muy encima porque una vez llega el niño ahí ya no hay mucho que hacer. Yo he visto que ustedes han venido analizando este tema del fenómeno. ¿Ustedes realmente ven un riesgo de apagón alto, bajo, existe o no? ¿Cómo lo pueden hacer? Mire, eso al final del día, Jennifer, yo creo que va a depender de cómo estén las condiciones de oferta y de demanda. Yo le puedo decir una cosa, el niño del 15-16 es uno de los niños más fuertes de los que hay registro y no nos apagamos. El niño 91-92 fue la mitad de fuerte y nos apagamos. Tuvimos unos 10, 11 meses de cortes de muchas horas al día que nos costó como 2 puntos del PIB, una cosa así. Entonces, el sistema, en la medida en que haya la inversión, el sistema en la medida que haya la reacción, el sistema es mucho lo que se puede hacer, pero de nuevo va a depender de cuáles son todas las condiciones de oferta. Vamos a ver el gobierno que nos tiene que dar los partes más inmediatos, pero creo que esa pregunta de cómo está el balance minuto a minuto lo tiene el gobierno, lo tiene el Consejo Nacional de Operación, lo tiene EXEM, ¿no? Y creo que es bueno estar chequeando con ellos y preguntándoles, porque ellos son los que pueden dar el parte de tranquilidad. Frente al mismo tema que viene mencionando Jennifer, mi nombre es Miguel de Vanguardia. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, en su Facultad de Ingeniería de Energía, ellos han hecho una apuesta de ver la viabilidad de traer o cómo Colombia puede incursionar en la energía nuclear como una alternativa en esta canasta. ¿Usted ve eso viable, que Colombia... ¿cómo será la pregunta? Vea viable, sí, que la energía nuclear sea una fuente complementaria a lo que hoy tiene Colombia, teniendo en cuenta que las térmicas no soportan toda la demanda como el niño no tenga para suplir la demanda en Colombia, y viendo también que las hidroeléctricas ante un niño por los bajones en los embalses. Entonces ellos proponen una energía nuclear como una energía de bajas emisiones. ¿Ustedes eso es viable para el país? Porque uno los escucha y uno no, dentro de las opciones no se nombra energía nuclear. Se habla de eólica, solar, hidrógeno, hidroeléctricas, térmicas y los combustibles fósiles. Pero ¿por qué en Colombia no se habla de energía nuclear? Pues mire, yo creo que tienen toda la razón en decir que esa tiene que ser una opción. Nosotros, parte de las tareas que hemos hecho, y de hecho los vamos a invitar en unos pocos días a una presentación de una hoja de ruta, del documento ya de la hoja de ruta para entregárselos, compartirlos con ustedes. Y ustedes ahí lo que se van a dar cuenta es que si nosotros queremos cumplir con esas metas de descarbonización en 2050, vamos a tener que cambiar completamente nuestra oferta de energía, nuestra canasta de energía. Y la primera lección es que no puede ser con una sola cosa. Eso lo dice Manuel Mayhuasca, una persona que trabaja mucho en el sector, lo dice con mucha gracia, dice que en energía la monogamia es una mala idea, ¿no? Y yo creo que él tiene mucha razón, porque es un portafolio, es un conjunto de tecnologías. En nuestros escenarios ustedes van a ver que la energía nuclear entra. Entonces no solo
podría tener un rol, sino que siempre y cuando las condiciones con las que estamos suponiendo que se va a desarrollar la nuclear hacia adelante, la nuclear de pequeña escala, podría tener o debería tener un rol aquí en nuestra matriz energética. Obviamente no tan grande como el agua, no tan grande como el viento y como el sol, pero está ahí la nuclear junto con el hidrógeno, junto con la biomasa, junto con otras tecnologías que necesitamos de generación de bajas emisiones. Si no, no llegamos. Pero ¿por qué Colombia no habla de esa energía? Porque es que uno, por ejemplo... ¿Ves que sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Porque hoy en día las plantas nucleares son plantas que son muy costosas, requieren unas grandísimas inversiones de capital y son plantas enormes. Además hay en varios países, en algunos países, los alemanes sí, los franceses no. ¿No? Entonces eso varía por país, pero lo que sí es cierto es que se están desarrollando unas cosas que se llaman reactores nucleares de pequeña escala. Y esos son opciones de generación mucho más pequeñas, mucho más seguras y que tienen unas opciones muy buenas para complementar los esfuerzos de descarbonización de países como los nuestros. Entonces la nuclear hace parte de esa carrera de tecnología también para poder tener la penetración que podría tener. Y tal vez es por eso que no se está hablando tanto, pero debería estar en el portafolio de las posibilidades de Colombia. Dentro de esto de la equidad y llegarle a otras regiones, a otros lugares que están en la ruralidad dispersa, digamos, ¿cómo ves qué tan posible son estos proyectos que se están proponiendo de autogeneración de otras fuentes de energía, por ejemplo, biogás en las comunidades? Pues mira, yo creo que cuando uno habla de comunidades energéticas, yo creo que depende de qué tipo de comunidad estamos hablando, porque una cosa es cuando yo tengo concentraciones de personas mucho más grandes que suponen eventualmente demandas mucho más grandes y que hacen proyectos más grandes viables. Entonces, por ejemplo, si uno va a las zonas más pobres de Barranquilla, los barrios más pobres de Barranquilla, uno podría pensar en tener unas granjas solares que sirvan para que las comunidades vayan autoalimentándose, digamos, autogenerando su energía y como mínimo que les permita sustituir energía más cara que pueda venir de la red y por qué no generar los ingresos a partir de esa energía. Pero eso es un proyecto de una magnitud y de una naturaleza diferente si te vas a una comunidad apartada, por ejemplo, no sé, en Bichada o ¿no? Que ahí hay muchas zonas apartadas, son mucho más dispersas, son mucho más pequeñas y ahí el tipo de proyectos es de una naturaleza diferente. Ahí hay que mirar cuál es la viabilidad técnica y económica si uno quiere montar un proyecto de generación de ingresos a partir de la energía para una comunidad dispersa que es técnicamente y económicamente viable, económicamente factible. Entonces yo creo que varía mucho, pero lo que sí es cierto es que eso, y yo creo que el gobierno llamó bien la atención sobre eso, ese es un punto muy importante para aterrizar la transición en las comunidades, para cambiar la dinámica de la energía en los territorios y que puede ser una oportunidad para muchas comunidades sin lugar a dudas. Y hay, bueno, tú decías biogás, y hay diferentes tecnologías, pero depende de la escala, ¿no? Yo tengo una pregunta adicional. Ayer conocí una entrevista con la W con Gustavo Petro, donde hablaban del potencial de Colombia de producir gasolina blanca. ¿Qué es la gasolina blanca y qué potencial hay en el país de poderla producir? Honestamente, no sé. Sí, es que ayer decía que era como una baja en azufre y no sé qué más. Pero ¿será eso o será que hablo de hidrógeno blanco? No, gasolina blanca. No, porque hidrógeno blanco. No sé. Sí, entonces, de hecho... Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo oía a mis abuelos hablar de comprar gasolina blanca y gasolina roja. Pero no tengo ni idea, honestamente Jennifer, no sé a qué se estará refiriendo y entonces tampoco sé del potencial. Quisiera preguntarle qué alternativa han visto desde CREE, por ejemplo, para el tema del parque automotor que poco se menciona y me parece que tiene mucho que ver con la famosa transición energética justa, porque están dejando que la gente compre autos que se mueven con combustibles fósiles y resulta que ya hay estimativos que dicen que a 2050, cuando el sistema debe estar bajando, estaríamos doblando.
Pues mire, lo que usted dice es absolutamente cierto. Cuando uno mira, ahí lo verán también en el documento, el sector que más esfuerzo tiene que hacer para y mayor contribución a la descarbonización es el sector transporte. El sector transporte se acerca a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 que hace el sector energético, ¿no? Y nuestras cuentas dicen que deberían estar más o menos 3 millones de vehículos eléctricos a 2030. Ahora, si uno ve lo que la edad promedio del parque automotriz en Colombia, que si no estoy mal es como unos 17 años, pues uno tiene que ver, y cuando uno mira lo que ha sido nuestra experiencia con los programas de chatarrización, que ha sido muy difícil, muy difícil, y ustedes caminan por cualquier ciudad de Colombia y se dan cuenta la cantidad de vehículos que están en muy malas condiciones, que son ineficientes, pero también se dan cuenta que hay muchos pequeños propietarios. O sea, no es sino salir aquí a ver quiénes están viviendo, por ejemplo, de su taxis viejos, taxis. Uno dice, se va a hacer un reto muy grande, porque hay un tema social y de pequeños propietarios asociados, hay unos temas de dificultad institucional, de costos de capital, de hacer el cambio de equipos. Entonces, movilidad va a ser un reto grande y los precios, además de las tecnologías de bajas emisiones, todavía no están ahí. Ustedes miran, los invito a que miren la revista Motor, por ejemplo. Miren lo que valen los vehículos eléctricos, más baratos frente a lo que valen los vehículos con motores de combustión. Las diferencias todavía son abismales. Entonces, es muy difícil ver todavía hoy, saber con qué velocidad se va a poder desarrollar eso realistamente. Pero usted tiene toda la razón. Transporte es uno de los sectores claves aquí. No es solo viento y sol. Y no sé si hay alguna pregunta más, si no...